cerrando, compartiendo y listo. Ya. Teorema fundamental del cálculo. Clase número 4. Veamos acá. Aquí. Bueno, teorema fundamental del cálculo. Partamos. Dice, vamos a definir lo que entendemos la función integral. Que toma una función continua de un intervalo a, b, nosotros podemos considerar la integral definida de, si f es continua, entonces continua en cualquier subintervalo, en particular en el intervalo AX, donde X es un número que se mueve entre A y B, X la variable, entonces podemos considerar esta función, que se llama la función integral. ¿Ok? Y lo que nosotros vamos a estudiar es la función integral. Fíjate que f de A vale 0, porque f de A es la integral entre A y A. Y sabemos por propiedad de la integral que esa integral vale 0. Cuando el límite de inferior es igual al límite superior. Bueno, nosotros queremos estudiar esta función. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros queremos encontrar un método eficiente para calcular integrales definidas. Si la función es continua, la integral definida existe. Sabemos que la integral definida es el límite de suma de Riemann. Hemos visto ejemplos bien elementales de cálculo de límite de suma de Riemann. Yo presenté algún otro, el lunes por ejemplo, donde el cálculo se complica un poco, pero usar la suma de Riemann, usar la sumatoria y usar las propiedades, limita mucho las funciones. Entonces, uno puede cambiar muy fácil el integrando y preguntarse, cada una de estas funciones es continua, por ejemplo, ¿habrá una manera bastante más eficiente y más directa de hacer el cálculo? Bueno, eso es lo que entrega el teorema fundamental del cálculo. Lo que voy a contar ahora en 2 minutos lo vamos a ver con bastante más detalle mañana, pero para que se entienda por qué es fundamental. El teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente. Yo quiero calcular esta integral. Voy a tomar una función continua. ¿Cómo calculo esta integral? El resultado de la integral es un número. Entonces, el teorema fundamental del cálculo dice que si, groseramente, pero para que se entienda, dice, si encuentra una función f de x con derivada igual al integrando en el intervalo a b, entonces, lo que dice el teorema fundamental, dice, no se complique, entonces, esta integral a b de f de x es igual a la función evaluada en b menos la función evaluada en a. Eso es lo que dice el teorema fundamental. Si hay una función derivable cuya derivada sea justamente el integrando, entonces el cálculo de la integral definida, que es el límite de suma de Riemann, ya no vamos a necesitar ni límite ni suma de Riemann, simplemente es evaluar la función en b y restarle la función de a. Entonces, lo fundamental es porque simplifica mucho los cálculos. Traspasa el problema de calcular una integral definida a hallar una función cuya derivada sea esa. Esta se va a llamar primitiva. Todo esto lo vamos a ver con detalle mañana, pero, por ejemplo, teorema fundamental dice, si tú quisieras calcular la integral entre 1 y 5, voy a colocar entre 1 y 2, de x cubo, de x, nosotros sabemos que tenemos que tomar una partición en el intervalo 1, 2, la escogemos x espaciada, sabemos la norma, etcétera, sumatoria dice, ¿cómo calculo esto? Que dice el teorema fundamental, dice, bueno, tu función f de x, el integrando es x cubo.
Busquemos una función. ¿Qué función tiene por derivada x cubo? Aquí uno puede en principio empezar por tanteo. Nosotros sabemos una función cuya derivada x cubo, bueno, naturalmente la cuarta potencia al derivar te aparece x cubo. O sea, x a la cuarta va a ser casi la función que estamos buscando. Me molesta ese cuarto, ese 4. Ah, entonces la que sirve por tanteo, probando, va a ser esta, ¿no? Esta sirve la derivada de la función es f, x cubo. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental? Luego, ¿cómo calculo esta integral? Es simplemente tomar la función, evaluarla en 2 y restar la función evaluada en 1. O sea, sería 2 a la cuarta cuartas menos 1 a la cuarta 1. Cuarto. Y eso sería 16, ¿cierto? 15 cuartos, ¿no? Entonces compare la manera tan eficiente de calcular la integral. Eso es lo que dice el teorema fundamental en la práctica. Por eso que es fundamental. ¿Cómo calcularía usted, para que se entienda por qué es fundamental? Esto que está acá es el límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la función por delta xk. Eso es lo relevante, entonces. Ya no vamos a calcular más este límite. No va a ser necesario. El problema se traduce o se traspasa en hallar una función, una fórmula cuya derivada sea esta fórmula. Ese es el gran resultado, el teorema fundamental del cálculo. Conecta entonces derivadas con integral definida. Entonces el problema es hallar primitivas. Dada una función, encontrar una cuya derivada sea esa. Porque si hacemos esos cálculos vamos a poder calcular las integrales. Bueno, hallar las primitivas se llama el método de integración. Eso es lo que vamos a empezar a considerar ya la próxima semana, método de integración. Entonces, en la clase de hoy día vamos a hacer esencialmente, pero en la clase de hoy día lo que vamos a hacer es garantizar de que haya primitivas. Fíjate que dice, si encuentro una primitiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es garantizar que si la función es continua, hay una función cuya derivada sea ella. O sea, que existen primitivas. Entonces, ese es el primer resultado teórico. Entonces, el teorema fundamental se va a dividir en dos pedazos. Primero, que haya existencia de primitivas, y segundo, la igualdad que estoy comentando aquí. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy día vamos a centrarla primero en existencia de primitivas, sin llamarle todavía primitivas. ¿Ya? Existencia de funciones cuya derivada sea la que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, si usted quiere calcular, no, ni siquiera hemos visto suma de Riemann para esta función, pero dice, bueno, una función cuya derivada sea seno, termino con esto y vamos a empezar con el contenido. Seno de 3x, ¿qué función conocen por derivada, que tiene por derivada de seno? Bueno, el coseno, ¿no? Una función cuya derivada sea seno, coseno, pero en realidad la derivada de coseno es menos seno por 3, que es la regla de la cadena. Entonces, de aquí uno tiene que empezar a acomodar la fórmula que le sirve. La fórmula que estoy buscando debe tener algo de coseno. Entonces, para hacer calzar, yo tengo que colocar, si en vez de escoger coseno pongo menos coseno, al derivar se va a cancelar el menos y me va a quedar seno. Y en vez de colocar, si le pongo 3 ahí, sirve. Porque al derivar esa función te da esa. Entonces podemos calcular esta integral usando este resultado, que es el teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer en las clases de hoy día y mañana es encontrar funciones cuya derivada, y la segunda es enunciar, dar una idea de la demostración y aplicar este teorema, que se llama el teorema fundamental. Cuando la función es continua, va a funcionar todo. ¿Ok? Entonces partamos con la primera parte. La primera parte de la exposición
que de dos partes es primero encontrar funciones cuya derivada sea la función dada, el integrando. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso está emparentado con esta función, con la que partimos ahí. Nos damos una función continua, vamos a definir lo que llamamos la función integral. La función integral de f es esta que aparece ahí. Si la función es mayor o igual que 0, en el intervalo AB, la función integral está midiendo área. Cuando x es 0, tienes esta línea que tiene área 0, y a medida que x recorre AB, entonces f de x es el área de esa porción. ¿Okay? Esto puede ser útil para demostraciones, pero en realidad esta es una interpretación muy particular. Tenemos la función f de x. Entonces, el gran resultado acá, bueno, tenemos una partición del intervalo a, b, y nosotros sabemos que la integral definida que existe es el límite de sumas de Riemann. Es el límite de las sumas de Riemann. Aquí el x está fijo. Entonces, ya tratamos con detalle las sumas de Riemann. Un poco más acá. Y entonces, el problema de la necesidad de buscar alguna otra herramienta más útil es que estábamos muy limitados con la cantidad de funciones. Fíjate que si nosotros consideramos esta función y quisiéramos calcular la integral definida, con suma de Riemann el cálculo, como indica acá, se complica. Entonces, queremos encontrar alguna herramienta que nos permita hacer el cálculo. Entonces, vamos a analizar qué conexión hay entre el integrando y la función integral. Ya, y el gran teorema, el que voy a anunciar acá abajo, es el que está puesto ahí. Teorema fundamental del cálculo. Dice, si tengo una función continua en el intervalo, entonces su función integral es continua, ciertamente, y además derivable. Y la derivada de esa función es esta. Entonces, en el lenguaje que acabo de comentar al comienzo de la clase, la función integral es una primitiva de f. O sea, existen primitivas. Si la función es continua, hay primitivas. Entonces, este primer resultado nos garantiza de que voy a poder encontrar siempre, dado una fórmula continua en un intervalo, siempre voy a poder encontrar otra cuya derivada es esa. Entonces es un resultado de existencia. Existe esa función. Recuerde que nosotros queremos garantizar la existencia de estas para poder evaluar, que es lo que queremos, que es lo que vamos a anunciar de manera más rigurosa en la próxima clase. Entonces, mira, para poder probar esto, porque vamos a dar una idea de la prueba, ¿por qué debería funcionar? Necesitamos este resultado técnico que se llama el teorema del valor medio para la integral definida. Y es lo que vamos a comentar acá. El teorema del valor medio para la integral definida. Bueno, teorema del valor medio para la integral definida. A ver, esta expresión, 1 sobre b menos a por la integral, le llaman el valor promedio de una función. Si la función es integrable, este número mide el promedio de la función, el valor promedio de la función. El promedio que adquiere la función en el intervalo de los valores. Ese número que está ahí, que existe. Se llama valor promedio de la función. Entonces, lo que afirma el resultado, lo que nos dice el teorema, es que si la función es continua, el valor promedio se alcanza en el intervalo, cuando la función es continua. Eso es lo que está diciendo. F de C es 1 sobre B menos A. Fíjate que esto también se puede reescribir así. Es integral
Voy a colocar de x acá. X de x es igual a f de c por b menos a. ¿Ok? F de c por b menos a. Entonces, este resultado tiene una interpretación bastante interesante si la función es mayor o igual que 0, si la función es no negativa. Si la función es no negativa, antes de hacer la demostración, si la función es no negativa, la integral entre a y b de la función mide el área, la región que está en verde. Lo que afirma el teorema de valor medio, el teorema de valor medio dice que la integral entre a y b de f de x es igual a f de c por b menos a. Lo que dice que el área de la región es el área de un rectángulo. Dice que existe un punto en el intervalo tal que f de c por b menos a es justamente el valor de la integral. F de c es esa longitud. Y b menos a es esta longitud. Entonces este producto es un área de un rectángulo. Dice entonces que la integral definida es el área de un rectángulo. ¿Quién es C? C existe. Hay un valor. Teóricamente existe un valor. No siempre se puede encontrar, pero hay garantía de que existe. Existe un valor entre A y B, de tal manera que es integral, es el área de ese rectángulo. O sea, uno puede encontrar un punto en el intervalo de tal manera que la región que está en rojo mide lo mismo, vale lo mismo que la región que está en verde. Ese es el resultado, el teorema del valor medio. Y uno utiliza, y la demostración de ese teorema usa la continuidad. La idea de la demostración es esta. Por la propiedad del minimax, como la función es continua, alcanza su menor y mayor valor. Por lo tanto, la integral está acotada por esos dos números. El mínimo y el máximo. Es decir, 1 partido por b menos a por la integral está acotado por el mínimo y el máximo. La función es continua, va a implicar que el mínimo se alcanza en algún valor, alfa, y el máximo se alcanza en algún valor en el intervalo, beta, ya que la función es continua. Ahora, estamos en esta situación. Tenemos la función continua. Si tengo una función continua, y hay un número entre dos imágenes, entonces debe existir un valor de C entre alfa y beta, tal que f de C es justo D. Este es el teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Que es altamente intuitivo. Teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio geométricamente dice lo siguiente. Dice que si tienes una línea continua, si acá trazas una línea continua, y si tomas un alfa, y esta es la imagen, y tomas un beta, y esta es su imagen, f de beta. Como esta línea es continua, si tú trazas una recta entre A y B, entre f de A y f de B, esa recta debe intersectar a la línea que está en rojo. Porque la curva es continua. Tiene que ocurrir eso. Entonces existe alguien cuya imagen es justamente ese que está ahí. Si la cuerda no la puede romper, entonces debe pasar eso. Ahí ocupamos la continuidad. Entonces la función es continua, existe un valor de C, un valor C entre alfa y beta, cuya imagen es justamente ese número. 1 sobre b menos a, la integral entre a y b de f de x. Y eso prueba el teorema del valor medio. Entonces el teorema del valor medio es consecuencia
de la continuidad y el teorema del valor intermedio. Entonces tenemos el valor medio para integral definida, y la integral se puede calcular de esa manera. Ya, entonces hemos planteado la idea, o sea, la demostración de ese resultado. Bueno, y ahora con esa información vamos a probar este teorema, que se llama el teorema fundamental del cálculo, la primera versión. ¿Qué es lo que dice este teorema? Dice que la función integral, si f es una función continua, la función integral de ella es derivable en el intervalo, y la derivada es justamente f. Ese es el resultado que vamos a considerar. Insisto, necesitamos este resultado porque, por lo que hicimos acá, necesitamos este resultado porque el teorema fundamental del cálculo dice, en la segunda versión dice, para calcular una integral definida, encuentre una fórmula cuya derivada sea el integrando. Tenemos que tener garantía que siempre hay una fórmula cuya derivada sea el integrando. Es eso. Entonces, esta primera parte garantiza que siempre hay una fórmula cuya derivada es. Entonces, lo que resta es encontrar la fórmula. Pero un teorema que garantiza existencia. Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es una de ellas? Esta. Esa sirve. No es la que vamos a considerar en la práctica, pero ya hay garantía de que existe. La derivada es f. Ese es el resultado que vamos a probar. Demos la idea de la prueba de ese resultado. Mira, aquí. La demostración es esta. ¿Qué tenemos que probar? Que la función es derivable. ¿Eso qué significa? Que el límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, el cociente de diferencia de ese límite existe y vale además este. No se acerca a cualquier valor, existe y se acerca a f de x. Entonces lo que vamos a hacer es formar la expresión. Vamos a tomar la diferencia y vamos a tomar el cociente. ¿Y a qué es igual esa diferencia? Bueno, entonces vamos a probar que f mayúscula es derivable. ¿Cómo lo hacemos acá? Bueno, escojamos un punto en el intervalo a, b. Escojamos un h mayor que 0. Voy a hacer el cálculo en el caso que es positivo. Si es negativo, el razonamiento es esencialmente el mismo. Escojamos h mayor que 0. Para hacer el cálculo que nosotros queremos. Escogemos h mayor que 0. Aquí, no sé por qué se me ocurrió. Ya. Se corrió esto acá. Bueno, mira. Escojamos h mayor que 0 de tal manera que pase esto. A x más h b. Pequeño de tal manera que al sumarle a x nos sigue dentro del intervalo. Cojámoslo de esa forma. Es posible, claro, si el h es muy pequeño, al sumarle x es prácticamente x. No sale del intervalo. Estamos ahí. X más h. Y ahora vamos a formar la diferencia. F de x más h. F de x más h es la integral entre a y x más h. La función f, recuerda cómo está definida. Sx es f de x más h. Menos f de x. La integral entre a y x. Entonces, ¿cómo calculamos la integral entre a y x más h? Esta integral, por propiedad de la integral, es la suma de esta integral entre a y x y entre x y x más h. Por lo tanto, si a esta integral le resto la integral entre a y x, lo que queda es la integral entre x y x más h. O sea, esa diferencia es igual a esta integral. La que aparece ahí. Por propiedades de la integral. Ahora, usando el teorema del valor medio, dice que como la función es continua, x y x más h están fijos. La integral entre x y x más h es la función evaluada en algún valor, la vamos a llamar c sub h,
sub h por la diferencia del límite superior menos el límite inferior, x más h menos x. Tenemos el valor medio, eso es lo que está diciendo. Acá arriba dice la integral entre a y b de f de x es f evaluado en algún punto intermedio por b menos a. En este caso, a vale x y b vale x más h. Ese número c está entre x y x más h. Es eso lo que estamos usando aquí. Entre x y x más h. Donde, ¿qué se me ocurrió esto acá? C sub h es un número que está entre x y x más h. Es un número que depende de h. Por lo tanto, si nosotros dividimos por h, nos queda que este cociente es igual a f evaluado en c sub h. Y ahora vamos a usar la continuidad. Esto que está escrito en verde es una cosa técnica simplemente para decir que cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, f de c sub h tiende a f de x. Cuando h tiende a 0. X más h tiende a ser x. Y si eso ocurre, la imagen tiende a la imagen de x porque la función es continua, y como el número c sub h está atrapado, también debe tender a f de x, que es lo que estamos diciendo ahí. Entonces aquí estamos formalizando, como la función es continua, podemos encontrar para un epsilon un delta, tal que si h es menor que delta, f de el punto es menor que f de x menor que epsilon, y entonces se vale con ese sub h. En consecuencia, aquí en este resultado estamos tomando para h positivo, el límite existe y vale f de x. Entonces, hemos probado el resultado. Para h menor que 0, mismo razonamiento. El mismo razonamiento. Si h es negativo, aplicamos exactamente el mismo razonamiento. Entonces uno puede concluir que el límite de este cociente de diferencias converge a f de x. En consecuencia, la función es derivable y la derivada es f de x. Esa función se va a llamar una primitiva. Entonces, hay primitivas. Dadas funciones continuas, existen otras fórmulas cuya derivada sea esa. Eso es lo que necesitamos para aplicar el resultado que vamos a explicar en detalle en la próxima clase. Tenemos entonces este resultado de existencia. Hay una función. Bueno, veamos el teorema. Apliquemos el teorema anterior. Dice, considere f de x igual la integral entre menos 1 y x de 1 menos t cuadrado en raíz. Esa es la función integral de esta, de f de x. Entonces la derivada es la función evaluada en el extremo en x. Eso es lo que estamos diciendo. La función evaluada en x. Debido al teorema fundamental del cálculo, la integral entonces es esa expresión. En este caso, esta función es continua. ¿Ok? Viene una pregunta bien interesante acá. Fíjate que la derivada, el resultado dice, esencialmente, si el integrando es continuo, la derivada de la función integral es el integrando evaluado en el extremo superior. No hay ninguna información respecto del extremo inferior. Entonces queda la pregunta si el resultado cambia. Cambiaría el resultado si en vez de colocar menos 1 pusiéramos otro número ahí. Es decir, la integral entre, no sé, un medio de x
por la raíz de 1 menos t cuadrado. La derivada de esta función, si la llamamos m de x, ¿cuánto es distinta de la anterior? El valor de la derivada de la función es independiente del extremo inferior que colocamos. Y la respuesta es sí, la derivada, la función. Fíjate, la función m es distinta de la función f. Son funciones distintas. Entregan resultados distintos, pero tienen la misma derivada. Entonces, justifiquemos eso con el ejemplo. Mira, si nosotros consideramos la integral entre algún número d, que puede ser un medio, como lo que acabamos de comentar ahí, y x, llamamos esa función integral h, se tiene que la diferencia entre las dos es una constante, claro. Estamos diciendo acá menos 1, 1, y aquí estoy tomando un número d, por ejemplo, d, ahí está el d. Entonces, la función f es esta, la gráfica es esta. Esa es la gráfica de la función. Pongámosla ahí. Esta es igual raíz de 1 menos t cuadrado, si quieres colocar en variable t, en variable i. La función f lo que hace es calcular el área para un x. Calcula el área de esa porción. Ahí. Y el x se mueve entre menos 1 y 1. Aquí está el x. Y la función h hace lo mismo, pero integra entre algún valor. Por ejemplo, podemos colocar 0, si quieres. La función h lo que hace es por ejemplo, si escogemos 0, la función h nos calcula la integral entre 0 y x. Ahora, si el límite inferior es 0, calcularía ahí, y la otra calcula así. Y si nosotros tomamos la diferencia de esas dos funciones, por ejemplo, si nosotros tomamos la diferencia, si el número x está por aquí, esto vale siempre, si x fuera esta, la función f lo que nos calcula es esta área. Esta es f, y esta es h, y por lo tanto la diferencia de esas dos funciones nos va a dar la integral entre 0 y 1, entre menos 1 y 0 en realidad, la diferencia. Entre esas dos va a dar esta, que es constante. La diferencia entre dos nos va a dar constante. Por lo tanto, las derivadas son la misma, porque si derivo a ambos lados, la derivada, esto es un número constante. La derivada de la constante es 0. Así que no es relevante para el cálculo de la derivada el límite inferior. Todas las derivadas valen lo mismo. Las funciones son distintas, pero las derivadas son lo mismo. ¿Okay? Entonces, en el cálculo anterior no es importante el límite inferior. Este número no es importante si quiero calcular la derivada. Porque dos con valores distintos difieren en una constante. Bueno, todo lo que resta ahora es ilustrar esta propiedad y ver qué pasa con la composición. Veamos entonces, a ver. Calculemos la primera o la derivada de la función g. Entonces, nosotros vemos la función g y vemos el resultado, y el resultado dice que la función integral
el límite superior depende de la variable, pero aquí está escrito al revés. Entonces lo que podemos hacer es reescribirla de manera que el límite inferior, que x esté en el límite superior. Bueno, y aquí ocupamos la propiedad de la integral. Propiedad de la integral entre b y a de f es lo mismo que menos la integral entre a y b de f. Esa propiedad es justamente la que estamos ocupando ahí. Bueno, entonces g de x es menos esta integral, o sea, es menos la función integral de esa función que está ahí. Y por lo tanto, podemos aplicar la regla anterior, la derivada de g es menos 1 por la derivada de esta expresión. Y la derivada de la función integral es el integrando. Así que la derivada de la función que está encerrada en el cuadro verde es e a la x por el seno. Y con ese menos 1, llegamos a eso que está ahí. Entonces esto lo podemos esquematizar, dejar reflejado como una propiedad, como una observación. Si nosotros estamos derivando una función integral con el límite de integración inferior ahora, la derivada es menos la función, por la observación que se comentó arriba. Porque nosotros damos vuelta a la integral y calculamos la derivada de esa expresión. Entonces, ¿cómo podríamos calcular qué pasa si ahora el límite superior en el resultado no sea x, sino que sea una fórmula de x? ¿Qué pasa si ahora esto es una fórmula que tiene que ver con x? ¿Cómo podríamos calcular la derivada de esa función? Pues, entonces lo que está diciendo aquí es que si quisieras calcular la derivada de esa función, hay que darse cuenta que hay una composición. Y por lo tanto, uno puede usar regla de la cadena para calcular la derivada. Podemos usar la regla de la cadena para calcular la derivada. Y uno dice, en efecto, si consideramos la función integral, entonces la función dada es esta composición. Si a la fórmula de f le introducimos la fórmula de h, estamos cambiando aquí h. Ahí está la compuesta. Por lo tanto, derivar esa función es derivar una compuesta. Por regla de la cadena, la derivada es esto. Eso lo sabemos. Es la función exterior evaluado en h por la derivada de h. Pero la función exterior, la derivada de f, ya sabemos cuánto vale, por la propiedad ya mencionada. Es el integrando evaluado en h. La función. La derivada de z es eso. En particular, llegamos a que la derivada de g es esta expresión que está aquí. Entonces esto es una consecuencia de la regla de la cadena y del resultado anterior. Bueno, y es lo que hacemos entonces. Aquí estamos sistematizándolo en el siguiente resultado. Proposición. Sea f continua y h es una función diferenciable en el intervalo. Entonces, la derivada de esta expresión, de esta función, es dada por el integrando evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior. Eso es lo que está indicando ahí. Como consecuencia de lo que se comentó anteriormente. Llegamos a eso. Entonces, demos un ejemplo de esta propiedad. A ver, si quisiéramos calcular la derivada de esta función, esta es una función integral que está compuesta con el seno compuesto con esa. Entonces la proposición anterior dice, bueno, el integrando es f, y el límite superior es h, así que la derivada de esto es el integrando evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior, o sea, f evaluado en seno, 1 menos seno cuadrado,
raíz, por la derivada del seno, que es coseno. Y tendríamos ese problema resuelto, la derivada. Entonces uno puede mezclar este resultado con el anterior. Entonces queda naturalmente, fíjate que en la observación dice que si el límite inferior está abajo, el x está abajo, la derivada es una, lo cambiar el signo a la función original. Entonces queda naturalmente la pregunta siguiente. Si uno ya calculó derivadas de esta función con una constante, esta es constante y es que es variable, y después calculó voy a colocar T aquí, T, derivada de esta otra función. Ahora en el límite superior tengo una fórmula que tiene que ver con x. Ahí. Y sabe también que uno puede calcular al revés la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión difiere de la original en el signo. Entonces, uno se pregunta si podrá calcular qué pasa o tiene sentido hacer el cálculo de la derivada de una expresión como esta. Así. ¿Tiene sentido calcular la derivada de esto respecto a x? Si ya sabemos cómo abordar este y este, ¿es posible calcular la derivada de una función integral cuando ambos límites de integración dependen de la variable x? Este tipo de cosas se ocupa bastante en aplicaciones, por eso que puede parecer un poco abstracto y un poco sin sentido, pero en realidad se ocupa con frecuencia. En estadística se ocupa con frecuencia que uno tiene que calcular derivadas de ese tipo de expresiones. Derivadas de integrales cuyos límites de integración dependen de fórmulas. Entonces, por eso que es importante manejar esto. ¿Tiene sentido calcular? Y la respuesta es sí. ¿Cómo calcularíamos esta integral? ¿Cómo calcularíamos la derivada de esta función? Entonces, lo que hacemos es un truco que después en realidad permite el resultado. El truco es el siguiente. La integral entre a y b, podemos insertar entre a y b un número fijo, c. Sabemos que esta propiedad vale siempre que a sea menor que c, menor que b. En realidad, podemos relajar que el c esté entre a y b. Podemos partir la integral en dos pedazos, pero dos integrales adyacentes, es decir, el límite superior de una es el límite inferior de la otra. Esa es la única clave que hay que tener presente. Entonces, aquí lo que podemos hacer es intercalar un número, por ejemplo, 0. Esta integral, en realidad, es la integral entre menos x y 0, más la integral entre 0 y x cuadrado del coseno de t. ¿Correcto? Ahora, el primer sumando lo estamos reescribiendo con el límite de integración en el extremo superior. Entonces, por eso que aparece ese menos. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Expresar la función en términos de dos funciones que caen dentro de la proposición anterior. La derivada entonces de esa expresión está dada por f, el integrando, evaluado en el extremo superior, por la derivada del extremo superior. Entonces, aplicamos dos veces la regla, una para cada sumando. Bueno, lo hemos escrito así, otra manera de escribirlo así, ordenado. Y ahora aplica la proposición anterior. La derivada de esa expresión es el coseno evaluado en x cuadrado por 2x
menos, aquí estamos aplicando la propiedad, el coseno de menos x cuadrado por menos 2x, que es la derivada de ese extremo. Bueno, y todo se cancela acá y llegamos justamente a esto, 4x coseno. Recuerde que esta expresión es la misma que esta, porque el coseno es par. Entonces ahí nos salió el 4. Por lo tanto, podemos derivar expresiones como las que se están indicando ahí. Ambos límites de integración dependen de la variable x. Y esto es lo que se sistematiza en este resultado. Si tengo una función continua y tengo dos funciones diferenciables, entonces nosotros podemos calcular la derivada de esta función integral como el integrando evaluado en el extremo superior por la derivada del límite superior menos el integrando evaluado en el extremo inferior por la derivada del extremo inferior. Y la demostración ya está hecha en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior intercalamos 0, ahora intercalamos un número, llamémoslo alfa. Ahí. Entre k de x y h de x, reescribimos adecuadamente y se deriva exactamente como en el ejemplo anterior usando la propiedad y llegamos de inmediato a la fórmula. Entonces veamos ejemplo. ¿Cuánto vale la derivada de esa expresión? Bueno, este es k de x, este era h de x, y este que está aquí es f de t. Entonces dice que es el integrando en el extremo superior, por la derivada del extremo superior, la derivada de h de x, que es coseno, que es coseno, ¿sí? Y por la derivada de menos la función evaluada en el extremo inferior, que es, en vez de colocar t, colocamos logaritmo por 1 partido por x. Aquí uno puede reducir un poco más, ¿no? Esto queda x, ¿no? La exponencial del logaritmo es x. O sea, acá nos quedaría seno de x por e elevado a seno de x coseno de x menos logaritmo de x. Porque se cancela el término. Bien, mira, ¿cómo calculamos la derivada de esta expresión? Es el integrando evaluado en el extremo superior, 1 partido por t evaluado en x cubo por la derivada de x cubo, menos 1 partido por t evaluado en x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Y aquí podríamos hacer, esto es 3x menos 2x, ¿no? 1 sobre x. Sí. Quedó el valor de la derivada. Y la derivada de esta función, 4x de x, es la función, esta es la función evaluada en el extremo superior, ahí está, por la derivada del extremo superior, menos la función que es 4 ahora logaritmo por la derivada de esa función. Entonces, insisto, esta propiedad se ocupa con bastante frecuencia para hacer cálculos. Bueno, a ver, déjenme discutir algunos de los problemas que están acá. Los problemas que están acá necesitamos aplicar a las propiedades que hemos comentado. Entonces voy a comentar algunos de los problemas. Por ejemplo, si la función f está dada está dada por esta igualdad, ¿cuánto vale f? ¿Cuál es la fórmula de f que verifica la condición que está indicando esa igualdad? Ese es el primer problema.
El segundo es calcular el siguiente límite. Podemos calcular el límite que involucra una integral. Entonces, partamos con el segundo. Aquí lo que es interesante es darse cuenta de que se puede escribir como fracción, como se está indicando ahí. Y si evaluamos en A, nos queda el numerador 0, porque la integral entre A y A es 0, y el denominador nos queda 0. Nos queda entonces un límite de la forma 0 sobre 0. ¿De qué manera podemos proceder ahí? Bueno, podemos aplicar L'Hopital. Y aquí entonces usamos el resultado que hemos estado estudiando. Queremos derivar entonces la integral. Entonces, la derivada de la integral es el integrando evaluado en x, como se está indicando ahí. Partido todo por, en el denominador, 2x. El límite entonces es el que se está indicando ahí. E elevado al seno de a partido por 2a. Ese límite existe cuando el valor, cuando el a no es 0. ¿Okay? Cuando el a no es 0. Se podemos calcular un límite usando esa idea. A ver, aquí esencialmente en el problema 1 lo que necesitamos es ¿cuánto va? ¿Qué fórmula f de x cuánto vale? Podemos dar una fórmula de ¿qué fórmula de x es la que permite que esta igualdad sea posible? Y para poder hacer eso, como el f está dentro de las integrales, lo que hacemos es derivar. Fíjate que si nosotros derivamos al lado izquierdo, nos va a quedar la función evaluada en x. Y recuerde que queremos encontrar x, así que el truco acá o la idea es derivar a ambos lados. Entonces, la derivada al lado izquierdo te da f de x, y al lado derecho hay que derivar esta expresión. Hemos notado la derivada así, de a de x. ¿Para qué? Bueno, entonces lo que tendremos que hacer es derivar el lado derecho, la expresión que está dentro. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de esa función? Entonces, fijarse que es f de menos t. Entonces, en realidad, aquí tenemos la función h de t. Si nosotros llamamos a h de t es a, si h de t es f de menos t, entonces ya aplicamos la regla. Nos queda que la derivada de esta expresión, aquí estamos usando, aquí es menos x, entonces es una composición, ¿ah? Es menos x. Estamos usando la regla en la cadena. Estamos usando acá estamos usando el resultado. ¿Cuál es el resultado? Resultado ahí. Ese. H de x en menos x. Este es menos x. Entonces estamos derivando de esa manera. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Si derivamos, nos queda el integrando evaluado en el extremo superior, que sería el integrando es e a la menos t por h de t evaluado en menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1. Menos 1. Y ahora expresamos h en términos de f, sería e a la menos x, f de x. Ahí. Por lo tanto, f de x es igual a la derivada de x e a la 2x, que es esto, menos e a la x por f de x. Y ahora entonces despejamos x, f. Despejamos ahora f. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula entonces tiene que ser esa. 2x más 1, 1 más e a la x. Esa es la función que permite la igualdad, en el caso anterior. Entonces, ¿cuál era en realidad el argumento importante? Derivar a ambos lados y usar la información. Si uno deriva a ambos lados y ocupa los resultados, puede encontrar la fórmula explícita. Ok. A ver. Fijémonos en este resultado. Dice, si tienes una función continua en el intervalo AB y la integral es 0, entonces la función debe ser 0. Voy a terminar con esto, una idea.
Si tienes una función continua en un intervalo AB, con A menor que B, una función continua en un intervalo AB y cuya integral vale 0, y la función no necesariamente es 0. Dice que para que eso ocurra, para que una función continua tenga integral 0, necesariamente tiene que haber al menos un punto donde la función se anula. Es razonable porque si tú lo vemos como desde el punto de vista de áreas, como que de alguna manera esa integral, como que esa porción se anula con esa, si la función es continua. Tendría que pasar para algún valor que esa integral, que la función se anula. Equivalentemente, si la función es continua y nunca se anula, la integral no puede ser 0. Si tengo una función continua y nunca pasa por 0, es decir, la gráfica está toda sobre el eje X, entonces el valor de la integral no es 0. Eso es una equivalencia. Es equivalente. Si está sobre el eje X o está toda bajo el eje X, o sea, nunca es 0, nunca toca al eje X. Si está toda bajo el eje X, la integral no puede dar 0. Eso es lo que está afirmando. Algo que es intuitivamente razonable, ¿no? O sea, tengo la región limitada por la curva, ya sea sobre o bajo el eje, entonces esa región, hay una región ahí. El área de esa región no vale 0. Eso es lo que estamos diciendo. Es razonable. Bueno, la prueba de eso es bastante sencilla. Podemos retomar de aquí la próxima clase. Y es como se está indicando ahí. Consideremos la función integral. La función integral entre a y b, entre a y x de f de t de t. La función f evaluada en a es 0. Y f evaluado en b en 0, por hipótesis. Esta integral es 0. Entonces, la función, como es derivable, y en a es 0 y en b es 0, se debe anular en alguna parte, por este teorema, que se llama el teorema de Rolle. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Y termino con esto. Que si tú tienes una función, voy a hacerlo así, voy a ocupar otro color. El teorema de Rolle dice lo siguiente: si tú tienes una función definida en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, y la función coincide las imágenes entre A y B, entonces si eso ocurre, la gráfica de la función en alguna parte tiene que ser tangente, tiene que tener una tangente horizontal. Y se tiene que haber un punto, al menos uno, donde la derivada debe ser 0. Es eso lo que afirma ese resultado. O sea, debe existir un valor entre A y B donde la derivada es 0. Pero la derivada de f de la función integral es justamente la función. O sea, la función debe anularse en alguna parte. Por lo tanto, si la función es continua y si integral es 0, es porque al menos tiene que ser como esto. Tiene que pasar al menos eso. ¿Ok? Eso es lo que tiene que pasar. Bueno, esto otro que presento también es la manera equivalente, un poco más rebuscada, pero sale de inmediato de esa información. Bien, entonces aquí tenemos algunas consecuencias de los teoremas que hemos estado tratando ahora. No perdamos de vista el objetivo final, que es evaluar integrales. Este gran resultado que garantiza existencia de lo que llamamos primitiva. Y aquí hay algunas otras consecuencias de ese resultado. Ok, les quité 3 minutos. Voy a dejar de compartir. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta hasta acá?
¿Tienen alguna consulta? No, profe. Insisto, mañana vamos a volver mañana vamos a enunciar el resultado que vamos a ocupar.